El séptimo par craneal es el nervio facial. Este es otro de los nervios con una función mixta. Se encarga de controlar los músculos implicados en la creación de diferentes expresiones faciales y hace funcionar además las glándulas salivales y lagrimales. Por otra parte, también está implicado en el sentido del gusto, ya que recopila la información de los dos tercios anteriores de la lengua. Su origen real se encuentra en dos núcleos distintos: el sensitivo sensorial, originado en el ganglio geniculado, y el vegetativo, ubicado en dos núcleos situados detrás del motor, en la llamada protuberancia. A su vez, este último se divide en el lácrimo muconasal y el salival superior. El origen aparente se encuentra en el surco bulboprotuberencial, por fuera del par 6 y por delante del par 8. Las dos ramas del nervio facial salen del bulbo protuberencial atravesando el ángulo pontocerebeloso junto al par 8. Ambos se introducen en el conducto auditivo interno, en cuyo fondo el par 7 penetra el acueducto de Falopio. Este es uno de los pares más complejos, siendo dividido generalmente en tres segmentos: el laberíntico, el timpánico y el mastoideo. En su final, normalmente se distingue entre la rama temporofacial y cervicofacial. Séptimo par, que es el nervio facial. Como sabemos, este es un nervio mixto, por lo cual tiene una función motora y una función sensitiva. Para evaluar la función motora, se le pide al paciente fruncir el ceño. Vemos que lo hace correctamente. También le pedimos que apriete fuertemente los párpados. Lo hace. Ahora se le pide que infle los cachetes. Mientras nosotros ejercemos un poco de presión, vemos que sí retiene el aire. Ahora, para evaluar la función sensitiva, le vamos a dar a la paciente a que pruebe unos sabores y ella tiene que identificar qué sabor es. Pero primero se le pide a la paciente que cierre los ojos, que abra la boca y saque la lengua. ¿Qué sabor es? Salado. Ya. Ahora se le pide que abra la boca, saque la lengua. ¿Qué sabor es? Dulce. Como vemos, este nervio queda evaluado. El octavo nervio es el nervio vestíbulo-coclear. Este nervio está implicado en la recogida de información de los órganos sensoriales presentes dentro del sistema auditivo, como por ejemplo el oído y la kinestesia. Este segundo sentido forma parte del grupo de los internos y nos permite percibir la información sobre factores como la gravedad, el movimiento o el equilibrio de nuestro cuerpo. Su origen real del par 8 está en el ganglio de Skerpa. Sus dendritas se conectan con órganos como el utrículo, el sáculo, mientras que los axones se dirigen al tronco encefálico, encontrando su final en el complejo nuclear vestibular. El origen aparente está en el surco bulboprotuberencial, situado fuera del nervio facial, además del intermedio de Whisper. Su recorrido, a partir del conducto auditivo interno, el nervio viaja hasta el lateral del surco bulboprotuberencial, donde se relaciona con el nervio facial tras pasar a través del ángulo pontocerebeloso. Ahora procederemos a explorar el nervio número 8, que es el vestíbulo coclear, y para esto lo haremos de dos formas, ya que tiene dos ramas, la vestibular y la coclear. Vamos a comenzar con la coclear, que es la audición. Para eso le pedimos al paciente que cierre los ojos e identifique los sonidos y que me diga de qué lado provienen. Izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, derecho, izquierdo, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho.
Así que evaluado esta rama y ahora procederemos a la vestibular que se encarga del movimiento y el equilibrio. Para eso le pedimos al paciente que se levante, que se ponga del lado derecho y que camine en línea recta, con los ojos cerrados. Ahora regreso. Regreso. Ya vemos que lo hace perfectamente y con eso queda evaluado el nervio. El noveno par craneal es el nervio glosofaringeo. Este noveno par craneal recoge la información de la parte de la lengua que no está conectada con el nervio facial. Además, también controla el funcionamiento de las glándulas paróticas que se encarga de producir la saliva. Por otra parte, también activa y contrae dos músculos relacionados con la ingesta de alimentos, el músculo estiligloso y el músculo estilofaringeo. El origen real del noveno par se puede dividir en tres partes: motor sensitivo, sensorial y vegetativo. El origen motor está en el núcleo ambiguo que se sitúa en el bulbo raquídeo. El origen sensitivo sensorial puede localizarse en el ganglio de Ritter y en el de Anders. Por último, el origen vegetativo está en el piso del cuarto ventrículo. El origen aparente, por otra parte, está situado en el surco colateral posterior del bulbo raquídeo. El nervio sale del cráneo por el agujero rasgado posterior, justo detrás de los nervios neumogástrico y espinal. Está separado de ellos por el ligamento yugular. Más tarde desciende por el comportamiento retroestileo del espacio maxilofaringeo hasta llegar a su final en la base de la lengua. El décimo par craneal es el nervio vago o neumogástrico. Este nervio se encarga de contraer todos los músculos relacionados con los movimientos de la faringe, que tienen que ver con funciones como la deglución, la fonación, la respiración y la audición. También controla la mayoría de movimientos de la laringe, excepto aquellos que están regulados por el par 8. De nuevo, el par 10 tiene varios orígenes: el somatomayor, el somatosensitivo y el vegetativo. El origen somatomayor se encuentra en la parte media del núcleo ambiguo. El origen somatosensitivo, por otra parte, se encuentra en el ganglio yugular y en el plexiforme. Por último, el origen vegetativo está situado en el núcleo visceromotor y el viscerosensitivo. El origen aparente del par 10, por otro lado, está en el surco colateral posterior del bulbo, por encima del nervio espinal. El par 10 sale del cráneo atravesando el agujero rasgado posterior, bajando luego por el compartimiento retroestileo del espacio maxilofaringeo. En él existe una diferencia entre el neumogástrico derecho y el izquierdo. El neumogástrico derecho pasa por delante de la arteria subclavia derecha por detrás del bronquio derecho. Por otro lado, el izquierdo baja por delante del callado de la aorta por detrás del bronquio izquierdo. En la parte baja del mediastinio, los dos nervios se encuentran en el esófago, cada uno por un lado. De esta manera, ambos neumogástricos atraviesan el diafragma a través del hiato esofágico. Por último, la rama izquierda termina en la parte anterior del estómago. La parte derecha se divide en dos ramas, que acaban cada una en un ganglio semilunar. Ahora procederemos a evaluar los dos nervios, que es el nervio número 9, que es el glosofaringeo, y el número 10, que es el vago.
Los vamos a evaluar juntos de esta manera. Vamos a comenzar con la fonación, luego con la deglución, luego con el paladar y por último con el reflejo nauseoso. Vamos a comenzar con la fonación y aquí le pedimos al paciente que hable fuerte y que hable bajo. Comenzamos. Hable fuerte. Hola. Bajo. Hola. Fuerte. Hola. Bajo. Hola. Bien, una vez evaluado esto, comenzamos con la deglución. Aquí le damos un vaso de agua al paciente, le decimos que lo tome y podemos observar cómo el sector de la faringe se mueve. Sí que está evaluado este de aquí. Y ahora comenzamos con el siguiente, que es el paladar. Aquí le pedimos al paciente que abra la boca, que saque la lengua y que diga A. Y podemos ver cómo su paladar se contrae. Ahora seguimos con el reposo nauseoso. Aquí nosotros le vamos a ingresar una paleta al paciente y vamos a ver cómo es su reacción. Abra la boca, saque la lengua. Y como podemos ver, tiene una buena reacción. Yes. El onceavo par craneal es el nervio accesorio o espinal. Este se encarga de controlar los músculos relacionados con los movimientos de la cabeza y los hombros. Los más importantes de ellos son el trapecio y el esternocleidomastoideo. El par 11 tiene su origen real en dos núcleos, el bulbar y el medular. Por otro lado, su origen aparente se encuentra en el surco colateral del bulbo raquídeo y por el surco colateral posterior de la médula. El par 11 sale del cráneo por el agujero rasgado posterior, acompañado al glosofaringeo y al vago. Cuando está fuera del cráneo, se divide en una rama interna y una externa, cada una terminando en lugares distintos situados en el cuello. Bueno, ahora comenzaremos a examinar o evaluar el nervio número 11, que es el nervio espinal. Para esto, nosotros le decimos a la paciente que eleve sus hombros. Bájelos, eleve, baje, eleve, baje. Ahora eleve el hombro derecho, el izquierdo, el derecho, el izquierdo. Ahora procedemos a aplicar un poco de presión y el paciente tiene que elevar los hombros. Baje, eleve, baje. Ya, también evaluaremos la parte de los movimientos de la cabeza. Le pedimos al paciente que mueva la cabeza al lado derecho, al izquierdo, al derecho, al izquierdo. Y ahora ejercemos un poco de presión. Mueva al izquierdo, derecha, izquierda. Y así concluimos la evaluación de este nervio. El doceavo par craneal es el nervio hipogloso. El último de los pares craneales se encarga de activar los músculos relacionados con casi todos los movimientos de la lengua, especialmente con aquellos que tienen que ver con la articulación de sonidos y palabras y con la deglución. El último par craneal tiene su origen real en el núcleo somatomotor situado en el bulbo raquídeo. El aparente, por otro lado, está en 10 u 11 pisos situados en el surco preolivar, también en el bulbo. El par 12 sale del cráneo a través del agujero condileo anterior para luego descender por el compartimiento retroestileo del espacio maxilofaringeo. Al finalizar de este trayecto, llega hasta el borde de la lengua
donde termina. Bueno, ahora vamos a proceder a evaluar o examinar el nervio número 12, que es el hipogloso. Para esto, le pedimos al paciente que abra la boca y repita la siguiente fonación: A, A, R, R, L. L. Bien, ahora le decimos al paciente que saque la lengua, que la meta y lo haga consecutivamente. Bien, ahora le pedimos al paciente, para comprobar la fuerza de la lengua, que mueva la lengua dentro del cachete, empujando el cachete. Vemos que lo hace correctamente y así quedaría evaluado el paro número 12.